¿no? También Tal hablaba cual. de Bad Information. él, ¿no? Sí, Bad Information, decía. Bad Information. Bueno, Esteban Di Paola es sociólogo. Este es un tema que le preocupa mucho a Lorena Talavera. A que ver. tiene una obsesión con el tema de ella, A ver. supongo. ¿Qué pasó? Pero lo que no quiere decir que no tenga razón ella. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Doma te saluda. ¿Qué tal, Fabián? Aclaro, Buenas tardes. spoileo. Es una nota para que va a generar problemas en la gente de la generación de cristal. Ajá. Podemos hablar de la generación Z, ¿no? Bienvenido sea. No, no vamos a hablar. No, es la hora también. Es la hora Gómez. Esteban entró en la hora. Es la hora Gomel. La hora chicos, Gomel. es la hora Gomel. Llegamos en Es la hora ese- para Dice, ¿a busquémoslo Gomel de lo vuelta. cambiamos de horario? Gomel Time. Yo creo que si Gomel sale mal. ¿Está? No, no está. No. A ver, está No, ahí, pero le está ahí pregunté. Esteban. Esteban, Hola, Esteban. ¿Escuchaste la pregunta, Esteban? No, justo se cortó. Ah, viste, se cortó, Hernán. A ver, ¿ahora me escuchas bien? Sí, ahora sí. Sí, se escucha horrible. Bueno. Esteban, digo, vamos a hablar de la generación Z. Ya sabemos Sí. cómo es, pero ¿qué hacemos entonces? Son de cristal, Sí. les molesta trabajar, les molesta todo, les molestan los elogios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con la generación Z? No, los fenómenos juveniles hay que comprenderlos justamente desde el lugar, digamos, de qué implicancia tienen a nivel social más general, digamos, ¿no? No es que los jóvenes surgen en un mundo aparte, surgen en un mundo donde se tienen que relacionar con otras personas y ponen en esos vínculos sus propias implicaciones, sus motivaciones y sus desmotivaciones también, ¿no? Que creo que lo que más interesante para pensar en los fenómenos juveniles hoy es la desmotivación, ¿no? Antes siempre se pensaba las motivaciones que te llevaban a hacer algo. Ahora encontramos entre los jóvenes mucha presencia de desmotivación, de no quiero hacer nada, no quiero salir, no quiero tener pareja, es el no quiero prevaleciente, ¿no? Inclusive hasta en las publicidades dirigidas a los jóvenes, ¿no? Es no quieras esto, no compres esto, si esto otro, ¿no? Ya aparece ese no, que me parece muy interesante para pensar. Ah, en arrancan, esa es relación verdad que- lo que decís, arranca con el no. Sí, sí. ¿Y ellos cómo la pasan? Mal. Eh, Hablo como si fueran marcianos yo, ¿viste? Claro, sí. No, yo no lo pensaría tanto en términos de si la pasan bien o mal, si la pasan mejor o peor que los adultos, que los que son un poquito más grandes. Que los boomers, decilo, que los boomers. Pará, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Hasta qué edad estamos hablando? Y habría que pensar este fenómeno, ciertos fenómenos juveniles hoy, entre esos chicos que empiezan la preadolescencia, la adolescencia, y después hasta dónde se extiende el corte es difícil de determinar. Pero más o digamos, ¿no? menos Porque- 25, Antes de 30. los 30, 28. A los acá. 30, por poner Sí, sí, arbitrariamente, digo. Hasta pondría un poquito menos inclusive. Pero son fenómenos que empiezan a consolidarse en la preadolescencia y terminan, digamos, su consolidación en la adolescencia y de ahí van creciendo. Claro, nacieron entre el 90, por lo menos por lo que encuentro acá en el mundo web, nacieron entre el 97 y el 2012. Son desconfiadas, desconfiados, les molesta todo, si le hablas les molesta, si no hablas les molesta, si el jefe en el trabajo le dice que está bien, ¿por qué me dijo que está bien? ¿De dónde viene esa? Yo los veo, por eso digo, muy preocupados, muy como el animal en la selva, temeroso el ciervo de que lo ataque el león, ¿no? Todo el tiempo. Sí, yo creo que es el conflicto sustancial de esa generación, que es haberse criado en un modelo de hiperatención, de estar atento a muchas cosas a la vez, inclusive sobreexigidos, pero sin una especie de diálogo con las generaciones precedentes. Entonces, era una hiperatención sin lugar para plasmarla, porque después el otro no estaba, ¿no? Pensemos que es una generación que prácticamente se crió sin los padres, ¿no? Que cuando los padres llegaban, en lugar de estar cenando juntos, seguían jugando a la PlayStation y el padre hacía otra cosa. Bueno, perdón, pero los Además, boomers no es muy distinto porque son una generación que se la pasaba trabajando fuera de casa.
O sea, Sí, criaron a los millennials, o digo, digamos, la crianza de los que critican a la generación centennial sería medio que es parecido. Pasa que con otros recursos. con otros recursos y con una diferencia en la vinculación. Había todavía un lugar de familiaridad, digamos, que todavía se sostenía. Eso ya hoy me parece que no está tan claro. Y me parece que ahí es donde hay que pensar el conflicto nuevo por eso al inicio lo mencionaba desde el lugar de la desmotivación, de pensar como un conflicto novedoso ahí de jóvenes que son hiperatentos pero desmotivados, ¿no? Y eso es algo novedoso para mí. Esteban, un tema que acá me lo plantea Lorena y a mí, confieso, me pasa lo mismo, si no sería injusto achacarle a ella solo esta pregunta. ¿En qué lugar la palabra responsabilidad quedó guardada en un cajón de esta generación? Digamos, la idea de responsabilidad ya hace unos cuantos años que perdió el sentido de la comunidad, y ese es un gran problema. A ver. Pensando estos fenómenos, creo que todavía, por ejemplo, no se ha pensado del todo los efectos que ha tenido la pandemia en lo que hoy podríamos llamar una pospandemia que se extiende. Si nosotros pensamos en el presidente que estuvo en la pandemia, Alberto Fernández, el llamado era a la responsabilidad individual, ¿no? Se declamaba que desde el Estado se iba a hacer algo, pero a su vez se llamaba a la responsabilidad individual. Y ese fenómeno de la responsabilidad individual es un fenómeno inclusive precedente a la pandemia y es propio del individualismo de esta época. Y cuando la responsabilidad pierde el efecto de lo común, ¿no? Y cuando digo la responsabilidad como efecto de lo común es que cuando hay una institución fuerte hay un lugar relacional de la responsabilidad. Por ejemplo, si creo que llega mi papá o mi mamá y tengo que hacer las cosas de acuerdo a cómo están establecidas en ese orden institucional que es mi familia. Claro, no hay sentido de comunidad. Exactamente. Entonces, cuando cada uno debe ser responsable de sus propias cosas, no hay posibilidad de responsabilidad porque la responsabilidad implica una relación con el otro. O sea, no hay otra edad. En parte es eso. En parte es un movimiento de las sociedades hacia lo individual que implica que ya no se puede ser responsable. ¿Qué sería ser responsable de uno mismo? Hago lo que quiero y eso no es ser responsable. Hay 2 o 3 rasgos que los caracterizan. Uno, para mí, es una generación de consentidos. Ese es un problema nuestro, los padres. Hablo ahora de los boomers, ahora estoy criticando a los boomers. No quiero llevar el tema al colecho, porque nos vamos al demonio y tenemos que traer a Freud a la mesa. Es una generación de consentidos que cuando ejercen actos deliberados de irresponsabilidad se los perdona y hasta se los aplaude. Voy a poner un ejemplo muy menor. La pérdida de las llaves de la casa. Acá Lorena está aplaudiéndome. Sí. Y a papá le parece bien. Mirá, el nene se olvidó las llaves. Hubo que llamar al cerrajero 4 veces. Ya se le olvidó 4 veces las llaves. Pagaste una fortuna domingo a la tarde. Y le aplaudís al nene. Y arranca con la El campera nene del cole, es un pelotudo. Y lo aplaudís, ¿viste? Me parece que... Me pregunto si la responsabilidad no está... no aplicada desde los que tienen que hacerla, me refiero a la familia y la escuela, donde hoy no podés poner no se puede echar a un chico a un colegio, ¿no? Un chico le pega a otro, un chico rompe un vidrio, un chico le pega a un profesor y la culpa la tiene el profesor. Parece que está todo trastocado, ahora lo digo a favor de ellos, Nosotros, los que no formamos parte de esta generación, no los ayudamos tampoco, me parece, Esteban. Sí, entiendo eso, es muy claro eso, digamos, tenemos la evidencia constante de ese fenómeno. Ahí hay como 2 posiciones que uno podría pensar. Hay una posición más conservadora que es decir, bueno, la institución debería hacerse cargo y no importa tanto la inclusión del otro, sino que, bueno, si no cumple las reglas, tiene que quedar afuera. Y hay una posición que yo no llamaría progresista porque hoy hasta casi que no es una palabra muy digna, digamos, pero una posición que intenta pensar más las motivaciones de esos actos. Y me parece que hay que pensar un poquito eso, digamos, porque si no es creer que el fenómeno tiene que ver nada más que con perspectivas atomizadas de individuos que empezaron a actuar mal, o como cuando se dice los políticos son todos malos. Bueno, es
eso no puede perder de la idea de que la política y la democracia tiene que ser la institución normativa de una sociedad. Entonces me parece que acá es recuperar un sentido de lo institucional, pero regente en una época que ha cambiado, porque no podemos volver a pensar una institución, no sé, como la que me contaba mi padre, que iba a un colegio católico donde para que escriba con la mano derecha le ataban la izquierda. Eso tampoco es... Claro, pero digamos, pasamos de ese disparate a que no escriban. Sí, pasamos de largo, bueno, pero fuimos de largo. Sí, pero eso interviene la tecnología también. Y No, ahí... por supuesto. A eso voy con muchas transformaciones que sucedieron a nivel social, vincular, que hay que pensarlas para volver a pensar la responsabilidad, el lugar de la institución, el lugar de la familia, el lugar del padre, de la madre. Hay que repensar las formas vinculares, que no son iguales a las de hace Los 30 politólogos, años. sobre todo franceses, dicen que la falta de respeto a la institución padre-madre, madre-padre, se traslada al Estado. Tampoco respeto al Estado, tampoco respeto a las normas, tampoco respeto... Lo que no quiere decir que las rompan ni que las quiebren. No las llegan adelante. Entonces, tampoco respeto a mi jefe, tampoco respeto a mi jefa. No me importa perder el trabajo. Sí, al maestro, a la maestra, ¿no? Cuando nos arranca enteramos de una noticia donde salita de un padre fue a 4. agredir a la maestra de su hijo. Sí, claro. Hay toda una uno debería pérdida progresiva de no hay autoridad alguna. Claro. Hasta que en un momento Exactamente. llegan al único lugar donde la autoridad es el único controlador y regidor de la conducta, que es el trabajo, y viene el gran choque de esta sociedad, de esta generación. Sí, el corrimiento de la autoridad funda de algún modo esa desmotivación, porque ni siquiera es, digamos, estamos hablando de una generación que crece, porque cuando no hay autoridad también lo que cede es la capacidad de rebelarse. Y una generación que crece sin una intención, una voluntad de rebelarse, que no estoy diciendo con esto que hacer nada malo, sino bueno, el mínimo lío que implica la rebeldía de un hijo frente a su padre era una forma también de educación. Es una manera eso, ¿no? maravillosa de educación y de crecimiento y está muy bien. Lo que pasa es que además sostienen teorías en datos falsos. ¿De dónde sacaste eso? No, eso es porque... No, pero eso no pasó. Esto es... Bueno, ahí eso implica Lo también dice un trabajo YouTube, constante. lo dice en las redes, lo dice TikTok. Bueno, eso implica un trabajo constante de apreciación, de volver a recuperar en estas generaciones una reflexión crítica. No todo lo que se dice es verdad por sí mismo, ¿no? Lo tengo que reflexionar. Pero tengo creen que mucho en la ver- verdad, ¿eh? En la de ellos. ¿Cómo? Pero creen mucho en la verdad, ¿eh? Claro, Yo no pero se sé cree en la si la verdad pasan del mismo bien, modo que ¿eh? se... Uno los ve desde el baby boomer nuestro, pero ellos no la pasan bien, ¿eh? Viven Al en final, un mundo Álvaro, que los no. millennials somos los Y mejores. sí, esa es la realidad, ¿viste? Ustedes Nos están en el cuestionan a medio. nosotros, pero ahí La estamos. verdad, nos Están en el adaptamos a medio. todo. Estamos sosteniendo a la Sostenemos sociedad. a los boomers, Ah, sí. sostenemos a ¿No la les generación pasa a ustedes, Z. millennials? Somos equilibristas ¿No de la les pasa sociedad a ustedes, argentina. millennials, que ocupan lugares que quizás deberían ocupar la Z? Los adultos, ocupamos lugares que deberían ocupar los adultos Los boomers y la Z. y Exacto, queremos muy bien dicho. calmar a Claro. Muy bien dicho. a los niñitos. Muy bien dicho lo que decís. Por favor, Bilic. Un amigo, ¿qué tal, Esteban? Martín Bilic te saluda. Un amigo tiene una teoría, te la planteo, a ver cuál es tu opinión. Es muy optimista acerca de que en realidad todos los jóvenes, los chicos, 10 años, etcétera, nosotros proyectamos y decimos, bueno, se desviven por el celular, por las cosas que nosotros vemos que nos han invadido un poco a los más adultos en nuestra vida. Y él sostiene que así como generalmente, generación tras generación, hay una rebeldía contra la anterior y una revisión de los valores, él cree que una nueva generación en realidad lo que va a hacer es oponerse a todo lo que nosotros, aún habiendo sido criados en los 80 y 90, hemos sucumbido, como la dependencia del celular, el exceso de redes, el exceso de información. Él dice, si la lógica siguiera, la próxima generación va a rechazar sola lo que nosotros, el tipo de consumo que ve en sus padres. ¿Qué te parece a vos esta idea? Creo que eso es una condición, por decirlo así, social que ha pasado siempre.
de generación en generación, aquello que era el símbolo de representación comunicativa, de significación de la generación, pasa a no seguirlo la posterior, digamos, que lo podemos pensar no solamente en los dispositivos electrónicos, en la música, ¿no? Del rock se pasó, no sé, en su momento a la cumbia y ahora a lo que el trap o los nuevos fenómenos musicales juveniles. Siempre las generaciones intentan desprenderse de aquello que fue, de aquello que es lo viejo, digamos, de aquello que fue la formación de la generación anterior. Lo que sí va a suceder, me parece, o sea, yo entiendo que, pero estamos haciendo futurismo, ¿no? Igual, Sí, pero sí, entiendo claro. que el celular va a tender a desaparecer. Que hoy es un fenómeno de una unidad, no hay ninguno que no use celular para casi todo. Y sin embargo va a tender a desaparecer. Hay que ver qué es lo que viene, porque no es que desaparece y nosotros preferimos no hacer nada y no tener dispositivos electrónicos, no. Claro, será Va a reemplazado aparecer. en todo caso. En todo caso se reemplaza, como ha pasado siempre en los fenómenos sociales. Hay algo que va reemplazando algo que queda vetusto. Sí, el miedo es lo que viene a reemplazar, porque hoy en día lo Sí, que hay están que ver, hablando es hay de que esto, estas como cámaras inmersivas que te metes Sí, como ojo adentro. que lo que viene normalmente no es nada parecido, es totalmente distinto. No, por eso es como vos No, te pones pero es algo un- completamente diferente. El Oculus. sería. Normalmente lo que viene es algo impensado y no parecido a lo que hay. Ok. Eso es. Imagínate Nos que- tenemos que qué ir. sé yo. Esteban, un gusto, muy, muy interesante la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Esteban Di Paola ayudándonos a entender un poco esto y a entendernos entre todos. Estoy viendo unas imágenes insólitas. La avenida Rivadavia está cortada antes del Congreso por la policía y no hay un manifestante. ¿Para qué corta la policía el Congreso?